pasaje que yo quisiera que no se nos fuera de la memoria es aquella segunda lectura del domingo que ya hemos comentado a lo largo de esta semana. San Pablo a los Corintios nos habla del primer hombre, Adán, y de el último Adán. Y la enseñanza es contundente. Del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, cuando conocemos a Dios, cuando nos metemos a vivir la experiencia del seguimiento de Jesús, ya no debemos conformarnos con el hombre terreno, debemos aspirar a ser semejantes al hombre celestial, a ser vivificados por el Espíritu de Dios. Y con este contexto de la segunda lectura del domingo, durante esta semana hemos estado leyendo al apóstol Santiago. A veces por falta de tiempo, pues no alcanza uno a mencionar la primera lectura. Pero a propósito de que hoy nos presenta un tema que quisiera que consideráramos, me atrevería a tomar brevemente lo que nos dice el apóstol Santiago. Nos hace una gran exhortación que debe de ser muy útil para nuestra vida cristiana, para la vida del hombre que quiere asemejarse al segundo Adán, vivificado por el Espíritu, al hombre celeste. Nos dice en la primera lectura el apóstol Santiago: no murmuren. Qué fuerte. Si algo sobra en las relaciones interpersonales, en la convivencia entre los grupos humanos, y la Iglesia no está exenta de ello, es la murmuración. Para quien no sepa lo que es la murmuración, he consultado el diccionario de la Real Academia Española. Murmuración: hablar entre dientes. Cuando la gente dice, pero no quiere que se note lo que dice, pero lo dice. Manifestando queja, normalmente detrás de la murmuración siempre se manifiesta una queja, porque hay gente que se la pasa quejándose. Detrás de una murmuración hay un disgusto, porque hay gente que nada le parece bien. Manifiesta queja o disgusto normalmente en perjuicio de alguien que no está. ¿Se dan cuenta qué malvada es la murmuración? Digo, pero no digo, pero al final lo digo porque estoy molesto, porque me quejo, pero lo que digo sin decirlo para decirlo es de alguien que no está. Sucede. Y en la vida de la Iglesia se presta mucho para la murmuración. Yo no confío en alguien que, incluso sin preguntarle, te viene a dar santo y seña de lo que hacen mal los demás. Cuidado. El apóstol Santiago nos dice: nosotros no somos jueces. El juez es nuestro Señor Jesucristo y Él está a la puerta. El mensaje que nos da el apóstol Santiago para las personas que están acostumbradas a murmurar: soporten el sufrimiento. Hermanos, dichosos los que supieron soportar el sufrimiento. Aguanta, la vida no es fácil y todos cargamos sufrimientos y todos padecemos inconformidades del comportamiento de otras personas, pero se imaginan, si todos nos quejáramos de lo que no nos parece, la convivencia entre los grupos humanos sería una locura y eso no es agradable a Dios. ¿Qué nos invita a la Iglesia? Tenemos el sagrario, tenemos la custodia con Jesús manifiesto en la Eucaristía.
pongamos nuestras quejas, nuestras preocupaciones, nuestras dolencias en manos de Jesús sacramentado, porque el Señor es compasivo y misericordioso. ¿Cómo debo ser yo con lo que sucede a mi alrededor? Pues como es mi Señor conmigo, decíamos el domingo. ¿Cómo voy a perdonar a mi enemigo? ¿Cómo voy a hacerle el bien al que me hace el mal? No porque se lo merezca, sino porque Dios lo ha hecho así conmigo. ¿Por qué voy a ser compasivo y misericordioso con mi hermano, mi hermana? Porque el Señor es de esta manera conmigo. Y el lunes nos decía el apóstol Santiago, quien murmura, nos dice hoy, empatándolo con lo que nos decía el lunes, quien murmura no tiene la sabiduría que viene de lo alto, es terrenal, es irracional, es diabólico. El lunes nos decía el apóstol Santiago, porque donde hay envidias, donde hay rivalidades, ahí hay desorden y toda clase de obras malas. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, esto lo debiéramos de grabar en nuestros corazones como un himno. La sabiduría que viene de Dios cuando se vive, quienes la viven son puros ante todo, incluso ante el sufrimiento, ante las pruebas, ante los defectos de los demás, ante las carencias del hermano, son puros, amantes de la paz, comprensivos, dóciles, llenos de misericordia y producen buenos frutos. Son imparciales y sinceros. Los pacíficos siembran la paz y cosechan frutos de justicia. No sé si recuerden que ayer en la lectura del Evangelio, al final nos decía, tengan sal y tengan paz, porque la paz va de la mano de ser sal para el mundo. Tengan sal y tengan paz los unos con los otros. Después de la enseñanza de Santiago, les invito a que pasemos a la enseñanza de Jesús. Cuando vemos este pasaje del Evangelio, nos abocamos al tema del adulterio y del divorcio, pero olvidamos algo importante que nos dice al inicio. Jesús enseñaba como era su costumbre. Varias veces en el Evangelio vemos esa expresión. ¿Cuál era la costumbre de Jesús ante la multitud y sus discípulos? Estar enseñando. Ese era lo ordinario en la vida de Jesús de todos los días. Estar enseñando. Pregunta, ¿y si la actitud de Jesús ordinaria de todos los días es estar enseñando? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud ordinaria de todos los días de los discípulos ante la presencia de Jesús? ¿Cuál debe de ser? Si Jesús está enseñando, ¿nosotros qué debemos estar haciendo? Estar aprendiendo. ¿Se dan cuenta? Todos los días estamos llamados a estar aprendiendo lo que Jesús está enseñando. Todos los días. Esa es nuestra vida ordinaria. Esa es la nueva normalidad ahora que está de moda esa expresión. La nueva normalidad del hombre que quiere asemejarse al segundo Adán, al hombre celeste. Decimos en el versículo del Aleluya, tu palabra, Señor, es la verdad. Santifícanos en la verdad, enséñanos tu verdad. Yo te pido, Señor, que todos los días me enseñes tu verdad, que viene de tu palabra, porque por medio de ella estoy convencido que me vas santificando. Santifícame en la verdad. Y luego concluyo con dos temas muy duros también que nos presenta el Evangelio: el divorcio, el adulterio.
En el divorcio, Moisés prescribió que cuando un hombre toma a una mujer y si se casa con ella y si encuentra algo que no le parece de la mujer, puede repudiarla. Un alto contenido de machismo, un alto contenido de desigualdad. La mujer no podía repudiar al marido, pero el marido sí que podía repudiar a la mujer. Si el marido encontraba un defecto en la mujer, la podía repudiar y darle el acta de divorcio. ¿Se dan cuenta qué ingratitud? No había igualdad. Cuán preciado es el valor de la monogamia, porque así nos lo enseñó Jesús. Una sola pareja a la que tú te entregas ante los ojos de Dios es para toda la vida. Sin embargo, pues cuando no respetamos esa ley que Dios nos propone, caemos en el adulterio. En el Evangelio de ayer se nos decía, si tu ojo te causa pecado, sácatelo para que no caigas en el infierno. Si tu mano te causa pecado, sácatela para que no caigas en el infierno. Si tu pie te causa pecado, sácatelo para que no caigas en el infierno. Y yo les decía, ¿nos queda claro que el infierno sí existe? Pues hoy también nos dice varias veces la palabra de Dios. Si uno se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Pero si ella se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. El adulterio es un pecado señalado por Jesús. Así como existe el pecado de matar, de robar, así también existe el pecado del adulterio. Pero en nuestro mundo hoy día se ha endulzado en el lenguaje. Ya no se le llama adulterio, ya se le llama divorcio. El odio hacia el hombre se le llama feminismo. El rechazo al niño se le llama interrupción del embarazo. Cambiamos nombres para endulzar el comportamiento contrario a Dios. Pidamos al Señor, pues, que nos ayude a mantenernos alertas con la luz de su verdad, con la fuerza de su palabra que nos santifica, porque la sexualidad es un comportamiento totalmente identitario del primer Adán. Si nosotros queremos asemejarnos al segundo Adán, al hombre que vive en la vida del Espíritu, tenemos que superar esa falsa idea de que en la sexualidad encontramos la plena felicidad de nuestras vidas. Nosotros sabemos muy bien que la verdadera bienaventuranza que le da plenitud a nuestras vidas está en algo más sublime, más profundo, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Abracemos a ese Dios que pasa por nuestras vidas. No dejemos que se nos escape. Tomémonos de su mano. Sigamos a Cristo cargando nuestra cruz y renunciando incluso a nosotros mismos. Que así sea. Así sea.